Entonces, esta es una de las entrevistas que se le hizo. ¿Puedes ponerle volumen? Well, I heard about the ground for the Movimiento website. They sent me this email because Dice que, bueno, me recibí la información a través de la website de movimiento.org y decidió aplicar. Esto fue una experiencia bien interesante porque también se le empieza a ver esa parte de intercambio o de trueque y sencillamente fue una conversación con la directora de este programa y dijo, ok, sí, cómo no. Entonces, pienso que las organizaciones también le ven el beneficio a este tipo de red en relación a difusión. Y, por supuesto, un beneficio directo en formación que todavía yo no entiendo exactamente cuál es la metodología de este nuevo sistema de intercambio asociativo, pero pienso que es una manera de relacionarse con nociones que estaban planteadas en el título, que tienen que ver con, con la crisis. Una de las cosas que ha sido lo más divertido y que yo he disfrutado más es en la creación de las entrevistas. Dance Tech At. Son una serie de entrevistas en las cuales se entrevistan desde bailarines, coreógrafos, directores, filósofos, arquitectos. Y yo no sé si en el principio ustedes vieron Dance Tech, como subtítulo dice exploraciones interdisciplinarias del performance de movimiento. Prácticamente cualquier cosa que sea interesante. Entonces, y al mismo tiempo, bueno, estas entrevistas las empecé a hacer desde un principio y era también tratar de ver la ventaja de vivir en Nueva York. Si dije, bueno, vivir en Nueva York, una ciudad tan cara, etcétera, por lo menos hay bastante gente aquí que es interesante. Entonces, ¿y qué pasa por aquí? Entonces empecé a hacer entrevistas y hay más de 200 entrevistas hechas directamente por mí y por algunos colaboradores. Están todas en línea. Entonces, esta es una entrevista con Bill Forsyth, que es un coreógrafo americano bastante conocido, basado en Frankfurt y Dresden. Which is that dance is at the bottom of the food chain, so to speak. Maybe we're a little bit ahead of poets. You know? Okay. Entonces yo lo puse acá, simplemente porque Bill Forsyth no da entrevistas. Entonces, prácticamente tú nada más se consiguen entrevistas en escrito, pero entrevistas de video prácticamente no da. Y esto para mí fue muy importante porque generosamente él se prestó a una entrevista y prácticamente dijo, ven acá, vamos a hacer una entrevista, te doy 10 minutos. Y en ese momento, cuando yo pongo la entrevista, empecé a recibir mensajes en Facebook, wow, pero qué chévere, pero qué bueno, wow. Entonces, por eso yo pongo aquí, siempre las redes sociales van a reflejar las dinámicas sociales del gueto. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante tener el entendimiento. No es un milagro, no es nada de eso, no es nada esotérico, es sencillamente las mismas políticas y los mismos sistemas de referencia se van a reflejar en las redes sociales digitales. Y bueno, yo diría que la membresía aumentó en un 5% en 2 meses después de esta entrevista. Entonces eso prácticamente también te dice en relación a las alianzas que hay que buscar en este campo. Entonces voy a poner algunos pedacitos de estas entrevistas. Esta entrevista fue hecha, entonces voy a empezar por cosas que tienen más tecnología, más danza y tecnología, y por supuesto las entrevistas han cambiado a través del tiempo, antes eran un poco más informales, ahora hay un poco más de edición, tratando de hacerlas un poco más llamativas, ahora duran casi siempre menos de 10 minutos, etc. Entonces, déjame ver. Esta es La Caldera. Se fue en una entrevista con un colectivo de Austria. We are 3 Austrians that came to Barcelona to meet each other and to work together. Basically, we come from 3 different disciplines, and when we started to talk about our idea of what art can be and what creation could be, we started to get more interested in trying to combine these 3. Okay. Entonces, esta visita fue bien interesante porque también fue una colaboración con La Caldera.
Es decir, en cierta medida yo no cobré ningún tipo de honorario por venir a hacer esto, pero la Caldera me trajo para trabajar en algunas partes de medios sociales con ellos, pero también para permitirme el acceso a este tipo de trabajos que ellos estaban presentando. También en DanceTech estoy interesado en señalar la emergencia de nuevos talentos, si se quiere, de lo que se entendía como el bloque del este, de Europa del Este. Esta es una coreógrafa de la República Checa, trabajando con software interactivo, en una residencia en la Paluca Schule en Dresden. Entonces, todas estas entrevistas están en DanceTech. Ella no, por cierto, ella no dio una entrevista acá, no quiso dar entrevista, pero me permitió tomar imágenes de la muestra directamente. Entonces, una de las cosas que es importante señalar es que cada vez hay más y más artistas explorando nuevas tecnologías, tanto dentro del performance como tecnologías fuera del performance o como manera de contar historias sobre su propio trabajo. Entonces, entrenamientos también se han convertido, es importante en DanceTech, no solamente la gente que trabaja con tecnología directa digital, como ya dije, sino informar el know-how o el conocimiento que existe dentro de la danza en relación a la corporalidad. Okay. Entonces, existe el otro. Y otra cosa que es muy importante son entrenamientos no tradicionales, pero que ya se convierten en este know-how muy importante en la danza. Es decir, hay toda una serie de prácticas somáticas, o que se entiende como somatics, en la cual esta es una coreógrafa americana, y quiero señalar la importancia para mí de que es afroamericana dentro de las artes. Yo creo que es importante también señalar la presencia de minorías y la diversidad, es decir, hay un énfasis también ha sido dar acceso o sencillamente poner en el frente artistas de otras partes, tanto como de África, como del Medio Este, Japón, etc. Y entonces, ok, voy a regresar. Esto es una de las cosas que también es fascinante para mí, es el uso de Skype para hacer entrevistas, para eliminar, por supuesto, tratar de hacer entrevistas o de contactar utilizando un enfoque de movilidad virtual y posiblemente, y por supuesto, mucho más sostenible que trasladarme o trasladar a la persona que va a hacer la entrevista o el entrevistado a donde yo esté. Como yo he enfocado la investigación acá, yo quiero hablar de esto, no solamente se conecta a la gente, sino se crean relaciones entre el conocimiento. Es parte de la investigación de este ensayo, o de este experimento que es DanceTech, y las entrevistas, es cómo realmente podemos ver los linajes y crear diferentes tipos de documental o diferentes tipos de archivo. Por ejemplo, este es William Forsythe, ahí la segunda persona se llama Lisa Nelson, es una improvisadora y ha desarrollado un sistema que se llama The Tuning Scores para entrenar performers a componer en tiempo real, más que todo focalizando en el sistema de visión. Y la tercera persona es Alba Noé, un filósofo de la mente, pero con énfasis en la corporalidad. Entonces, estas tres personas están relacionadas de la siguiente manera. Eso es lo que yo he encontrado a través de las entrevistas. William Forsythe tiene una posición en su compañía en la cual tiene contratado a Alba Noé como filósofo en residencia. ¿Okay? Alba Noé, prácticamente su enfoque de filosofía de la mente basado en la corporalidad viene de un teórico de la mente, o del teórico de la cognición que se llama J.J. Gibson, más que todo en los años 50. Entonces,
Y Lisa Nelson en esta entrevista también cuenta cuando Steve Paxton, que es el creador de improvisación por contacto, ella dice, Steve puso el libro en mi mesa en 1972 y era el libro de J.J. Gibson. Entonces, eso, y en base a ese momento que ella lee ese libro, toda su investigación cambió y se focalizó en tratar de entender los sistemas cognitivos a través de la corporalidad basado en la teoría de Gibson. Luego, también en la entrevista, o cuando mi conocimiento sobre Alba Noé decide empezar a investigar la danza cuando toma un taller con Lisa Nelson en el año 2002. Entonces pienso que esto es algo bien importante precisamente para la práctica, porque, y me gustó escuchar también en relación a lo que José Antonio Sánchez ha venido haciendo, tratando de entender y tratando de defender a la nueva danza, que realmente en relación a DanceTech, una de mis agendas es tratar de poner enfrente el conocimiento que se ha venido desarrollando como práctica corporizada, que no solamente es el performance que tú ves en un teatro, sino realmente todo el proceso de conocimiento que han desarrollado estos practicantes desde hace 40 años. Es decir, esto no son noticias nuevas. Steve Paxton se adelantó 20 años a MIT en relación al tipo de proceso de pensamiento e inteligencia corporal. Lo que pasa es que MIT es MIT y los bailarines, como dice Bill Forsyth, están prácticamente más allá, más pobres que los poetas, ¿no? Entonces, yo pienso que es bien importante acá entender que DanceTech no es una investigación solamente sobre bailarines o coreógrafos poniéndole tecnología a las obras, sino realmente es un nuevo tipo paradigmático, un cambio realmente en el entendimiento de la corporalidad y la inteligencia y, por supuesto, nuestra relación con las tecnologías. A través de este proceso, como también en Teatrón, y es parte pienso, de la viralidad o de la contaminación que sucede en estos procesos, como vieron ustedes que se contaminaron los 4 que estaban acá, es que empezaron a haber cooperaciones o colaboraciones voluntarias de los mismos miembros, clonando un poco el estilo de las entrevistas, y esto ha seguido sucediendo. Los mismos usuarios van y hacen entrevistas a los amigos, o se hacen ellos mismos entrevistas y las publican. Entonces son dos, Sabine Klaus conoció a Anna Brady News a través de DanceTech, y esta es la visita a MPAC en New York en el año 2008, cuando fueron a visitar este centro de performance Centro Experimental de Performance. Perfecto. Esta es Janet Ginslow, en la cual empezamos a hacer una coproducción. Ella estudió en uno de mis talleres y ella es especialista en videodanza. Es de Sudáfrica, estudió en Inglaterra, pero ahora vive en Dinamarca. Y entonces concebimos un tipo de documental que prácticamente lo permite hacer YouTube, en el cual ella se presenta a través de una entrevista publicada con una webcam, y entonces ella levanta este botón negro y dice, ahora, cuando Ala Kofkan creó esta pieza de Nora, etc. Entonces cliqué aquí, entonces la persona cliqué acá y va al video de YouTube que tiene la entrevista con Ala Kofkan. Entonces, en cierta medida, estamos sencillamente viendo un cambio en relación a cómo puede crearse como una nube de contenido. En este caso lo podemos llamar documentales en red. Y esta entrevista o esta producción está conectando su discurso de autoentrevista con 4 entrevistas que hizo a través de Skype. Y al mismo tiempo el contenido que se hace referencia en las mismas entrevistas. Entonces están enlazadas unas a otras. El proyecto DanceTech TV, en el cual yo lo llamo transmisión colaborativa, actualmente existe, normalmente este proyecto da acceso para hacer transmisiones en vivo a todos los miembros de DanceTech. No tiene que ser realmente miembro de DanceTech. Es un proyecto en el cual lo único que tú tienes que dar como intercambio para tener acceso a la transmisión en vivo es entrenar al próximo usuario. Es decir, se te enseña cómo hacer la transmisión en vivo y los mismos usuarios se encargan de entrenar al próximo. Entonces, en ese sentido,
es como también un sistema autoorganizativo. También hay una lista de videos acá, aparte de la que ya existe con más de 3.000 videos que las personas han subido. DanceTech TV tiene aproximadamente 120 horas de contenido donado por la misma comunidad, en lo cual hay un documental excelente de la Ribot, hay un documental de Veramantero, documentales completos que la misma comunidad ha donado y que están allí accesibles para ser observados. Hay desde podcast, hay piezas completas que pueden ser vistas. Estos son los países de donde se han hecho transmisiones. Se han hecho transmisiones en vivo, también en colaboración con universidades, más que todo en Brunel University. Estas son las personas que han donado contenido. Marceli Antunes Roca, está el documental completo que se llama El Dibujante, muy importante. Ahora, una de las investigaciones es cómo hacer este proyecto sostenible. Sostenible en el sentido que yo en cierto momento dije, bueno, yo voy a tratar de investigar de qué manera esto puede generar mi propia subsistencia, mi propio ingreso para poder vivir de este proyecto y al mismo tiempo de qué manera puede ayudar a los otros. Entonces, con una residencia que hice en Ginebra, que es muy cerca de una ciudad que se llama Annecy, en Francia, yo hice una residencia con la compañía de Gilles Jobin. Gilles Jobin es el esposo de la Ribot. Entonces, ellos me invitan para estar en residencia por 3 meses. Y entonces nos invitan para presentar un proyecto al Festival Extra en Annecy. Entonces se nos ocurre plantear algo que es el World Grid Lab, que ese es el nacimiento del World Grid Lab el año pasado. World Grid Lab es un laboratorio o espacio abierto, instalación y taller, en el cual se le enseña a participantes de la comunidad técnicas de producción en línea, más que todo para producción en los medios sociales. Se les enseña esto a ellos y los estudiantes se convierten en el equipo de producción de entrevistas y de contenido en el festival. Es como un ejército de aproximadamente de 7 a 15 estudiantes, van a todas las cosas que suceden dentro del festival y disfrutan de todos los beneficios de ser prensa. Así que pueden entrar realmente a todos los festivales como prensa. Ellos pueden hacer desde reviews, desde críticas, hasta entrevistas o cualquier manera creativa. El World Grid Lab ya se ha desplegado en más de 8 festivales. El próximo es en Estambul, en un festival que se llama Amber, en danza y tecnología. Entonces esto se ha convertido en un intercambio sostenible con los festivales. En general, que se dicta un taller y se hace el intercambio con la comunidad y la comunidad participa en la generación del propio contenido, aparte de instruirse sobre medios sociales. La otra manera es generar, o como hice en La Caldera, venir como embedded blogger o como persona está dentro, tú vives con los artistas, estás allá, entiendes la organización y se crean las entrevistas. La idea es mi visión es crear una red como embedded bloggers, que no solamente sea yo. Por ejemplo, Janet Ginslow, que es la persona que estaba en Dinamarca, fue invitada a África a la Bienal de Danza, que es dentro de 2 semanas. De pronto hubo un problema de presupuesto y no pudo ir, pero esa es la idea, es crear como un sistema de colaboradores. Y esto es el proyecto que se llama Red en Movimiento, que está desarrollado directamente con la Red Suramericana de Danza. Y quiero enfatizar, esto es una parte muy importante de la filosofía de ambos proyectos, es crear un proyecto de alfabetización digital en la cual se enseña a artistas cómo utilizar los medios sociales. Y esto es un video, entonces REM significa Red en Movimiento, y ha sido apoyada por, prácticamente hemos hecho 11 talleres en el año y medio, y ha sido apoyado por IVOS, una asociación en Ámsterdam, en Holanda, y al mismo tiempo por ICID. Prácticamente todas las sedes que se han utilizado en Latinoamérica son los nodos del Centro de Cooperación Cultural Española. Ajá, del ICID. Entonces ha sido bien importante
esa ayuda. Y este es el video. Es decir, entonces, bueno, los estudiantes crean videos. Entonces se le enseñan. Este es en Quito. Esto fue hace un mes. Personalmente me ha ayudado para poder enfocar un poco mejor mis ideas dentro de mi escenario de gestión. En cuanto a las tecnologías que se están aplicando y que nos están enseñando, me parecen interesantes porque yo no manejo nada y aprender un poco cómo funciona la web, cómo se interactúa entre las diferentes páginas, me parece interesante al momento de crear tu propia iniciativa para poder difundir al exterior. Entonces, Soledad Gianetti, que trabaja en metodología, es una socióloga que enseña en el mismo taller metodologías asociativas, de gerencia asociativa, y al mismo tiempo enseñamos tecnologías colaborativas. Entonces, uno de los proyectos que es bastante excitante para mí es que el año que viene vamos a lanzar una serie que se llama Choreography or Else, más que todo enfocado en performance, experimentos contemporáneos en el performance, y ya toda esta lista de artistas han confirmado su participación. La idea es que ellos van a donar contenido de alguna pieza que ya no esté en... que el artista sienta que es una pieza crucial en su desarrollo artístico y al mismo tiempo que no se puede acceder de ninguna manera porque ya no está en repertorio. Entonces, por ejemplo, la Ribot donó 2 piezas de 1993 en las cuales dice, nadie le ha puesto atención a estas piezas y para mí son una de las más importantes. Entonces, una de las cosas que, ya para terminar, pienso que hay muchísimas cosas que estamos entendiendo, que estamos tratando de entender. A mí me gusta este término que es prácticamente inventado, que yo lo llamo ecopoiesis, es decir, prácticamente estamos entendiendo, poiesis viene, creo que es del griego poesis o poiesis, el hacer, y el hacer, el ambiente o el hogar, lo hacemos juntos. Y una de las cosas, el énfasis acá, es que estamos en una época de un entendimiento de las habilidades de una manera colaborativa y que las tecnologías lo que están haciendo es enfatizar esto. De ninguna manera yo quiero plantear esto como un escenario utópico, es decir, prácticamente es una manera de entender cómo funcionamos los seres humanos. El ser humano danza y baila precisamente porque es parte de nuestra cognición y al mismo tiempo se mueve y crea historias porque es parte de nuestra cognición. Entonces, lo que estamos viendo es, por supuesto, ya lo hemos señalado acá, el énfasis en conocimiento corporizado y plástico. Prácticamente tú puedes tirar el límite de la cognición de tu cuerpo a cualquier otro ámbito, es decir, el concepto es plasticidad también. El hecho de que personas seres humanos puedan tener relaciones sexuales a través del internet o por lo menos vivir su propia sexualidad a través del internet, yo creo que también dice muchas cosas que somos posibles. El hecho de que existan religiones también es algo bien interesante. Entonces, por supuesto, estamos viendo una nueva época de creatividad distribuida y autoría distribuida. El enfoque que pienso que nos puede ayudar a entender esto es un enfoque ecosistémico, entendiendo sistemas y ecológicamente relacionados, un poco relacionando con Bateson y Gibson, etc. Podemos entender arte y creatividad como combinatoria, derivativa y mixable, ¿cómo se dice? Mezclable. Por supuesto, estas tecnologías lo que nos han aumentado socialmente, yo las veo como un proceso de prótesis, realmente es como prácticamente todas las tecnologías, es un proceso prostético, y al mismo tiempo nuestra capacidad de pensamiento e inteligencia es aumentada a través de lo social, es decir, eso creo que es prácticamente lo que hacemos los seres humanos. Socialmente nuestra cognición es aumentada, nuestra creatividad es aumentada. Entonces, esta creatividad, esta cognición es aumentada a través de lo social, y lo social ha sido aumentado a través de las tecnologías y el acceso a ciertas tecnologías. Entonces vemos nuevas tendencias como que se pueden llamar gerencia asociativa, y por supuesto la gran pregunta es hacia dónde este tipo de tecnologías nos pueden decir qué tipo de organizaciones se están emergiendo. Es un tipo de organización que es translocal,
que tiene muy poco overhead, ¿cómo se dice? Como costos, costos bastante bajos, es mucho más fluida. Hay al mismo tiempo una estructura en la cual yo pienso que lo que estamos viendo es sencillamente lo que los artistas siempre han hecho, que basan su trabajo en la confianza y en la generosidad, y al mismo tiempo esta que yo le llamo una colaboración radical, porque ya estamos viendo que este tipo de proyectos, incluyendo muchos proyectos artísticos, estamos desafiando desde hace mucho tiempo nociones tradicionales de mente, nociones tradicionales de cuerpo, nociones tradicionales de organización, los límites del individuo, las disciplinas y por supuesto los países. Entonces, yo pienso que este tipo de redes o este tipo de modelos de organización realmente lo que nos están es despertando un poco, es decir, ok, estás viendo lo que es obvio ya. Entonces, y para mí el Dance Tech es un continuo trabajo prácticamente de intervención, si se quiere, en estas nociones tradicionales que normalmente nuestra cultura mainstream o la cultura central o las narrativas dominantes, si se quiere, y las experiencias dominantes tienden a llevarnos en la otra dirección. Entonces, para mí es un constante recordatorio de este tipo de la eliminación de esos límites tradicionales entre muchos de estos conceptos. Entonces, ya. Gracias. Ya, ¿ya estás? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? A mí me gustaría preguntarte una cosa. Bueno, yo trabajo también mucho con ordenadores y me parece súper interesante, ¿no?, el planteamiento de esta red y todo lo que abre, pero hay una preocupación que tengo desde que paso tantas horas con la máquina y me pregunto si vosotros que trabajáis con el cuerpo también habéis hecho una reflexión al respecto o hay alguien que en esa red esté ahí, que es cómo el tiempo que pasas delante de la pantalla, las ondas que emite, etcétera, cómo eso afecta al cuerpo y cómo, bueno, no sé, qué maneras hay de neutralizar eso y... Porque, bueno, yo creo que hay un desgaste muy importante, ¿no? Energético delante de, bueno... Hay una amiga que, una vez yo estaba en una conferencia y me dice, bueno, y alguien nos preguntó al panel, ¿qué les ha dado a ustedes la danza y la tecnología? Y yo le hago así. La barriguita. Es decir, es que, por ejemplo, también cuando hay como estas convenciones de multimedia, de bailarines, o sea, yo entro en la sala y es que creo que están súper cargadas, ¿no? Las aulas y... No sé, hay un punto ahí que a mí me preocupa, porque, bueno, y me pregunto si hay... Bueno, no creo que sea más tóxico que el incienso de una iglesia. Es decir, la cosa es que uno se acostumbra. Es decir, por supuesto, hay cosas que pueden ser bien nocivas y de pronto hay corporaciones que nos están envenenando sin darnos cuenta. Es decir, ¿entiendes? Pero yo pienso que nosotros nos hemos venido habituando a las tecnologías y siempre han habido discursos de demonización de las nuevas tecnologías. ¿Entiendes? Tanto los libros como la Biblia impresa, como cuando empezó la televisión. Entonces... Yo no pienso que realmente, para mí, si yo trato de no entenderlo como algo que va a ser la solución utópica, ni realmente la posición distópica que asumen algunas, tanto artistas como teóricos. Yo pienso que es un fenómeno que ya está sucediendo, que tenemos que poner atención, que hay un nuevo tipo de literacy, ¿entiendes? Es decir, nosotros hace 200 años, prácticamente el nivel de alfabetización era solamente el 3%. Entonces, nosotros ahorita tenemos otro tipo de alfabetización creado por otro tipo de distribución, de sistemas de distribución de conocimiento. El hecho de que la danza exista como la entendemos ahorita viene derivadamente de toda una serie de construcciones sociales y culturales. Entonces, todo eso lo sabemos. Entonces, sabemos que ya no existe, ya sabemos que nunca ha existido nada puro, que siempre estamos metidos dentro de un discurso y una práctica, dentro del metabolismo y dentro de las palabras, de la metáfora, ¿no? Entonces, de los dos metabolismo y metáfora. Entonces, el hecho en que nosotros podamos pensar en esos niveles, yo creo que es lo que nos puede ayudar ahora.
Es decir, es como un sano escepticismo, como entender que inclusive lo que entendemos como el teatro, o la danza, o el arte, etcétera, ya han habido demasiadas deconstrucciones para que sigamos en eso. Sí, para mí es una deconstrucción de la herramienta, y como Claro. herramienta me parece que, bueno, que está llegando a unos lugares, ¿no? Muy Claro. Yo, por ejemplo, ya no sé escribir a mano. Ya, por ejemplo. Es una reflexión que hago, una pregunta que te hago, porque creo que también hay gente que desde otros lugares está investigando maneras de neutralizar y... Ya, yo me imagino, es decir, por supuesto, cada vez, si esto es un fenómeno importante, porque lo es, entonces hay muchas personas que están investigando en relación, haciendo investigación metodológicamente correcta y científica para ver cuáles son los efectos. Por ejemplo, el hecho de que hayan personas trabajando mucho más con iPhone y creando interfaces que son naturales, es decir, ese tipo de cosas, naturalizando las interfaces, no necesariamente eso es real, sino que por supuesto viene a través de unos intereses del desarrollo de la tecnología y de cómo está financiado, etc. Yo pienso que, es decir, son fenómenos sociales que yo creo que hay que a ponerle atención, es decir, al mismo tiempo, ¿cuántos libros han sido creados en la industria de papel, ha derrumbado tantos bosques? Es decir, estamos metidos en el sistema, es decir, y no hay escape en relación a nuestra interconexión ecológica. Entonces, por supuesto, lo que hay es que observar y no ser inocentes, pienso yo, en función a todos estos fenómenos, cuáles son las tendencias, etc. Queda muy poquito tiempo. Si hay alguna voz más, estaría bien oírla. ¿Alguna pregunta más? Quería preguntarte acerca de cómo gestionáis la base de datos y la privacidad, porque si estáis creciendo tanto, ¿qué pasa con esa base de datos? ¿La podéis comercializar? ¿Existe privacidad? ¿Cómo gestionáis eso? Sí. Es decir, hay función... es decir, es la misma, para mí la misma respuesta. Yo pienso que en relación a las tecnologías, precisamente en esto, y más que todo en la parte social, sí hay, por supuesto, en estas tecnologías tienden a demandar el poner montones de datos que se entienden como personales, demográficos, que son utilizados para, muchas veces financiar los propios desarrollos de la tecnología o sencillamente ganar más dinero. ¿Okay? Pienso que es algo que debemos observar, pero no es solamente esta tecnología, es decir, desde el hecho de que tú pases una tarjeta de crédito en cualquier parte. Es decir, no es solamente las redes sociales, el hecho de viajar en avión. Es decir, ya hay muchas violaciones, es decir, lo que se entendía como privacidad está cambiando y ha cambiado ya. ¿Entiendes? Entonces vivimos en un mundo que es panopticon, es decir, que es panopticon a través de trazos de data, en el cual hay teóricos que hablan del body data, ¿entiendes? Que uno tiene este cuerpo y el cuerpo energético, pero hay otro cuerpo que es el cuerpo de información. Entonces, en la medida hay gente, que nos hagamos también más conscientes de eso y a lo mejor hagan procesos de activismo para defender ciertas nociones de privacidad, pero como ya la palabra lo dice, es una noción, es algo que estamos acostumbrados. La privacidad como tal es algo también inventado en los últimos 250 años, o después de la época victoriana. Entonces, el hecho de lo público y lo privado, hemos creado una manera de vivir, ¿no? Entonces, yo pienso que en este sentido está cambiando en ciertas partes del mundo que están expuestas también a estas tecnologías. ¿Pero cómo gestionáis vosotros en vuestra... En la red. Claro, En la red, es decir, en DanceTech está directamente planteado que la persona pone realmente lo que quiera. Los datos no son compartidos con ninguna otra servicios. La persona tiene derecho a bloquear para recibir emails. Es decir, hay muchas cosas que puede manejar a nivel del entendimiento de cómo funciona la plataforma. Por supuesto, yo directamente trato, como gestor de este proceso, de garantizar eso. Y hay una parte cuando las personas, el usuario acepta, que está de acuerdo, es
una de las cosas es que uno le garantiza, es decir, la privacidad de esta data. Pero una de las cosas que yo utilizo plataformas que tienen un contrato conmigo, que son software como servicio. Entonces yo trato de, si hay alguna queja de privacidad, etcétera, del email que se convirtió en público, tratar de investigar si eso es cierto. Es decir, hay muchas cosas que todavía pienso que no se logran controlar todo el tiempo, pero hay garantías que se pueden hacer, como que las personas no puedan bajar cierto contenido, etcétera. Lo siento, no hay tiempo para más. Solo me queda agradecerte, Gracias, Marlon, tu intervención. Gracias. Tenemos que acabar súper rápido. Yeah. No sé, lo dicho, gracias y hasta pronto. Bueno, gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí.